Hola, espero te encuentres muy bien. Te habla Cristian Martínez y en el video de hoy vamos a integrar ya lo que hemos venido haciendo. Vamos a integrar nuestro PLCS 7500, el cual está enviando información a través del protocolo OPC UA, y ahora vamos a escribir esta información a una base de datos que está en SQL Server. ¿Y cómo vamos a llevar a cabo esto? A través del software DataFeed de Softing. Entonces, para eso voy a hacer un breve recordatorio de qué hemos venido haciendo. Recordemos que tenemos nuestro servidor OPC UA, el cual es un PLCS 7500, y hemos creado una sencilla rutina que está escribiendo unos valores aleatorios. Ya, si quieren ver de qué se trata, recuerden ver los videos que hemos creado para realizar esta simulación. Aquí ustedes sencillamente podrían tener los datos provenientes de sus entradas físicas, de sus módulos o de sus diferentes señales provenientes de campo. Pero para mi caso, como tengo un simulador, estoy creando aquí unos valores aleatorios que me escriben unos datos en unas variables que he creado. Recordemos que tenemos variables tanto para el compresor A como para el compresor B. Para ambos tenemos datos de tipo real, datos de tipo booleano, y todo esto va a llegar a nuestra base de datos en SQL Server. Entonces les recomiendo se vean el video de cómo configurar su PLC S7500 como servidor OPC UA. También en videos anteriores tuvimos la oportunidad de crear nuestra base de datos en SQL Server. Entonces creamos nuestra base de datos compresores, a la cual le creamos dos tablas. Cada tabla corresponde a un compresor, y dentro de cada tabla o dentro de cada compresor definimos unas variables que son las mismas variables que están en nuestro servidor OPC UA, definiendo pues también que son variables de tipo real y variables de tipo booleano. A su vez, en ese mismo video exploramos la creación de un usuario, el cual es donde le definimos un nombre, una contraseña y le definimos una serie de roles. Les recomiendo también se vean ese video. Una información que no toqué en el video relacionado con la base de datos fue esta sección. Si vamos a Connection, muy importante que tengan habilitado esto, que es permitir que a la base de datos reciba conexiones remotas. Si no lo tienen deshabilitado, lo importante es que lo habiliten, y una vez lo tengan, presionan OK y listo. Adicional, vamos a hacer una conexión con el usuario que hemos creado, una conexión a esa base de datos con el usuario que hemos creado. Entonces, para eso presionamos clic aquí en este pequeño icono de conectar, y estando aquí vamos a seleccionar SQL Server Authentication. Una vez aquí en Login colocamos el nombre que creamos y definimos el password. Presionamos conectar y así validamos de que efectivamente estamos conectados ya con ese usuario. Con respecto a SQL Server ya no tendríamos nada más que definir, nada más que hacer. Aquí sencillamente cerramos. Nuestro siguiente paso es que vamos a ir a DataFeed, y en DataFeed vamos a crear la conexión con nuestro servidor OPC UA. Entonces, para eso nos vamos a desplazar hasta la sección OPC UA Server. Recuerden que también hemos creado un video donde hemos definido estas conexiones, hemos definido qué son cada una de estas opciones, para qué sirven. Entonces les recomiendo no se pierdan ese capítulo. Revisado toda esa información y una vez tengamos claro de qué estamos hablando y hayamos explorado los videos realizados previamente, vamos a ir a OPC UA Server. Vamos a agregar una fuente de datos y aquí vamos a definirle un nombre. Vamos a colocarle PLC S7500. Aquí puede ser el nombre que ustedes quieran, no hay ningún problema. Le colocamos OPC UA. Presionamos siguiente, validamos que la conexión está activa, presionamos siguiente, y aquí vamos a colocar la dirección IP de nuestro servidor OPC UA. Para ver esa dirección IP, para el caso de Siemens, nos vamos a desplazar hasta las propiedades del controlador y nos vamos a dirigir a la sección de OPC UA y luego a Server. Una vez aquí, copiamos esta dirección, la pegamos aquí, presionamos siguiente. En cuanto a las configuraciones de seguridad, vamos a definirle Sign and Encrypt
y lo vamos a dejar por defecto en Basic 256. Estas configuraciones nosotros las llevamos a cabo en el video donde configuramos nuestro servidor OPC UA. Realizado esto, vamos a validar la conexión y aquí el mismo software nos da un indicio o nos indica de que la conexión se llevó de forma satisfactoria. Presionamos OK, finalizamos y ya tenemos nuestro servidor OPC UA creado en DataFit. Esto lo vamos a ignorar, estas son unas pruebas que estaba haciendo con anterioridad, esto lo vamos a ignorar, nos vamos a fijar en esta conexión. Con esto creado vamos a ir ahorita a Data Destination. Data Destination es donde vamos a escribir nuestra información. Entonces vamos a ir aquí a Activate Database, primero habiendo seleccionado SQL Database, presionamos siguiente, vamos a hacer clic aquí en abrir una ventana de ODBC. Recordemos que ODBC es un estándar creado por allá en 1982 u 84 para la conectividad entre varias bases de datos. Una vez aquí vamos a ir a DSN de sistema, vamos a ir a agregar y nos vamos a desplazar hasta ODBC Driver 17 para SQL Server. Esto está relacionado con la versión de nuestro SQL Server, entonces es muy importante que lo consideren dependiendo de la versión que tengan. Seleccionado esto, vamos a presionar finalizar y aquí vamos a definir el nombre de nuestro servidor de base de datos, el cual es este, C. Martínez. Presionamos siguiente y en esta ventana vamos a seleccionar la opción de With SQL Server Authentication Using a Login ID and Password. Aquí que vamos a colocar ese usuario y esa contraseña que hemos creado por acá en seguridades. Con esto definido vamos a presionar siguiente y aquí vamos a seleccionar y a buscar la base de datos a la cual nos queremos conectar. Recordemos que es compresores. Presionamos siguiente, presionamos finalizar, realizamos una prueba de conectividad, nos indica de que la conexión se llevó a cabo de forma satisfactoria, presionamos OK, presionamos aceptar, refrescamos y una vez aquí presionamos siguiente, aquí nuevamente volvemos a ingresar esa autenticación, recordemos que es ese 7500 y el password. Probamos conectividad, la conexión está OK, presionamos OK, presionamos siguiente y aquí vamos a dejarlo por defecto. Pero esto, ¿qué es? Esta es la inicialización que vamos a hacer en nuestra base de datos SQL. Entonces aquí tendríamos la posibilidad de insertar un código SQL con el fin de llamar a nuestra base de datos y hacer alguna función específica, pero en nuestro caso no lo vamos a hacer. Con esta información definida presionamos finalizar y ya hemos añadido nuestra base de datos. Siguiente paso es que vamos a crear las acciones. Entonces para eso vamos a hacer clic derecho y vamos a añadir una acción de base de datos. Vamos a presionar siguiente. Tenemos tres opciones. Una es insertar declaraciones, procedimiento de almacenaje o de almacenamiento y declaración tipo SQL. En nuestro caso vamos a seleccionar esta y estas las podemos explorar en otros videos. Presionamos siguiente. Entonces aquí me pregunta cuál es la tabla a la cual yo deseo escribir. Entonces recordemos que tenemos dos tablas. Dentro de la base de datos compresores tenemos la tabla compresor A y compresor B. Vamos a empezar con el compresor A y presionamos siguiente. Nos aparecen las columnas. Recordemos que las columnas son esas variables donde yo voy a escribir la información. Entonces voy a empezar por temperatura de aceite, presiono clic, presiono siguiente, siguiente y aquí voy a buscar dentro de ese servidor OPC que creé a inicio del video y vamos a buscar la variable que vamos a relacionar con esta columna en nuestra base de datos en SQL. Entonces recuerden,
esta es la base de datos y este es nuestro PLC o nuestro servidor OPC UA. Presionamos Server Interface y buscamos el compresor A o la variable correspondiente con lo que necesitamos. Como estamos en temperatura de aceite, vamos a seleccionar aquí temperatura de aceite, presionamos siguiente. Vamos a dejarlo por defecto así. Esto tiene que ver con el tipo de variable que quiero leer de esa variable. Que de esta variable yo puedo leer el valor, que es lo que me interesa, o toda esta información, como la calidad de la señal, como tiempos y demás. Voy a presionar siguiente. Con esto definido voy a hacer lo mismo con el resto de variables. Recuerden, para este caso, como tengo la presión del aire, selecciono presión de aire, siguiente, y lo mismo finalizar. Y lo mismo para el estatus del compresor. El ID no lo voy a seleccionar porque ninguna variable de mi PLC o de mi servidor OPC UA va a estar asociada a este ID. Recordemos que en el video donde estábamos creando la base de datos definimos que el ID va a ser autoincremental, o sea, que a medida que estas variables se vayan adicionando, mi ID va incrementando de uno en uno. Presionamos siguiente. Aquí me está dando efectivamente esa indicación de que al ID no le he definido ninguna variable. Le digo que sí. Y ahora, en este punto, voy a definirle cada cuánto voy a obtener información de esa variable. Entonces, voy a colocarle timer trigger. ¿Qué significa timer trigger? Que en un tiempo determinado, en un tiempo que yo le defina, DataFeed le va a enviar una información o un dato a mi base de datos. Entonces voy a crear el temporizador, voy a colocarle un nombre, voy a colocarle temporizador de 1 segundo, presiono siguiente y aquí le defino interval timer. Y aquí le defino el tiempo. Entonces, si necesito que el muestreo, que la escritura de datos a la base de datos se lleve a cabo cada 5 segundos, cada minuto, cada hora, lo puedo llevar a cabo. Como en mi caso voy a escribir cada segundo, presiono siguiente. Presiono aquí siguiente seleccionando a ese temporizador. Presiono finalizar. Y ya tengo creado mi compresor A. Voy a hacer exactamente lo mismo con el compresor B. Entonces vuelvo a añadir una acción. Presiono siguiente, siguiente. Y ahora voy a seleccionar el compresor B. Presiono siguiente. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Pero esta vez buscando dentro de mi servidor OPC UA al compresor B que le va a escribir, a la variable que le va a escribir a esa columna en mi base de datos. Entonces, como tenemos temperatura de aceite siguiente, finalizar y hacemos lo mismo con la presión. Y lo mismo con el estatus. Presiono siguiente. Presiono sí. Recordemos que esta variable ID no la voy a conectar con ninguna variable de mi servidor OPC UA. Le voy a definir timer trigger y que utilice el mismo temporizador de 1 segundo. Ustedes, si gustan, pueden crear más temporizadores. Por ejemplo, a este voy a crearle un temporizador nuevo de 5 segundos. O para hacerlo más notorio, de 10 segundos. Presiono siguiente. Interval timer y aquí le defino el tiempo 10 segundos. Presiono siguiente, selecciono el temporizador y presiono siguiente, finalizar. Y con esto definido voy a proceder a iniciar la lectura y escritura de datos a la base de datos. Entonces presiono start, presiono sí. Y en este momento nuestro DataFeed ya está funcionando. Para eso vamos a validar acá. Y aquí nos damos cuenta de que Softin DataFeed efectivamente ya está trabajando. ¿Cómo nos damos cuenta de que la lectura y escritura de datos ya se está llevando a cabo? Sencillo, vamos a ir a nuestra base de datos. Y vamos a ir aquí al compresor. Vamos a seleccionar esta opción.
y como pueden observar aquí ya tengo lectura de datos. ¿Cómo hago para ver esas lecturas? A ver si efectivamente se están actualizando. Entonces, como pueden observar ustedes, llegué hasta la ID 84. Si yo refresco, presiono clic derecho sobre la tabla y refresco y vuelvo a ejecutar, pues aquí ya tengo muchas más lecturas que deben corresponder con lo que viene de mi PLC. Entonces vamos a hacer esa comparación. Voy a hacer por aquí, colocar mi base de datos y voy a abrir por acá mi PLC. Entonces vamos a validar aquí mi compresor A. Estos son los datos del compresor A. Como pueden observar aquí este valor está en 632. Entonces aquí mi último dato es 639, que más o menos corresponde con este que ven acá. Temperatura del aceite, como pueden observar en este momento está en 77.16, acá en 76.68. Voy a volver a actualizar. Y así de esta manera pueden observar cómo se está llevando la escritura y lectura de datos en mi base de datos. Por ejemplo, en este momento el estatus del compresor está en 0. Voy a cambiarlo a 1. Voy a cambiarlo aquí a True. Procedo a actualizar. Y aquí pueden observar cómo cambió el valor. Voy a colocarlo más grande. Voy a cambiar mi dato nuevamente a False. Me devuelvo a mi base de datos. Ejecuto, refresco. Y aquí pueden observar cómo los valores estaban en 1 y posteriormente pasaron a 0. Bueno, espero este video les haya servido mucho, espero sea de mucha utilidad para ustedes. Ahora vamos a validar el compresor B. Entonces aquí pueden observar cómo tenemos las variables temperatura aceite, presión del aire y estatus del compresor. Obviamente tenemos menos datos ya que lo hemos configurado para que el muestreo sea cada 10 segundos. Entonces vamos a ejecutar, tenemos 22 muestreos, el último dato es 662. Si vamos a nuestro PLC, más o menos es ese, sino que aquí el tiempo de actualización del dato es mucho más rápido. Pero si refrescamos, vamos a notar que quedó en 6.67 la presión del aire y acá está en 6.69, como pueden observar. Bueno, espero este video les haya funcionado mucho, les haya servido mucho y puedan implementar este interesante software de Softeam en sus proyectos.